Muy buenas noches, bienvenidos a una edición más de Ventanas a la Política Nacional, un programa de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica para traerles a ustedes los elementos de coyuntura y los temas de fondo más relevantes para discutirlos en profundidad. Me acompaña en la conducción del programa de hoy la profesora Valeria Vargas, esta servidora, Eugenia Aguirre, les estaremos acompañando en la discusión de hoy. Buenas noches, Valeria, ¿cómo estás? Muchas gracias, Eugenia, por esta bienvenida. Muy feliz y muy contenta de estar el día de hoy estrenando la segunda temporada de Ventanas a la Política Nacional después de un receso que nos dimos de final de año y obviamente inicio de las lecciones dentro de la Universidad de Costa Rica. Y da la casualidad que cuando iniciamos Ventanas hace un año, en junio del 2020, tuvimos como profesor invitado al mismo profesor que nos acompaña el día de hoy. Entonces, es una coincidencia bastante curiosa y por supuesto aprovechamos para saludar a todas las personas que están sintonizándonos en este momento por medio del canal oficial de YouTube de la Escuela de Ciencias Políticas. Recordarles que por ahí vamos a estar recibiendo todos sus comentarios, dudas y consultas y como siempre un gusto poder acompañarles. Muchas gracias, Valeria. Y esto me permite además recordar que queremos mandar un saludo a nuestros estudiantes que ya ingresaron de lleno al semestre y a quienes les deseamos los más importantes éxitos y en este ciclo lectivo. Y además aprovechar para conmemorar y recordar que pasamos hace unos días la celebración de la Semana Universitaria a propósito de la conmemoración de las luchas del movimiento estudiantil. Hoy tenemos un tema muy provocador y es muy importante además acotarlo al momento preciso en el tiempo, porque evoluciona todos los días. Y para ello, como bien adelantado Valeria, tenemos un invitado de lujo, el docente de la Escuela de Ciencias Políticas, economista, don Fernando Rodríguez Garro. Bienvenido, Fernando. Hola, muchas gracias. Y muy satisfecho con la invitación para abrir este nuevo año. Muchas gracias. Gracias. Fernando nos va a hacer una presentación en torno a este título que nos convoca el día de hoy, Ley Marco de Empleo Público, consecuencias más allá del discurso oficial. Recordemos, para efectos de contexto, para quienes nos siguen y tal vez no han estado tan al pendiente de esta discusión, de que este es un proyecto de ley que se encuentra en este momento en corriente legislativa, en la Asamblea Legislativa, y se encuentra en este momento en el proceso de cierre de sus mociones de revisión en plenario. Eso quiere decir que ya ha pasado por una especie de pasos en el trámite y quienes llevan el curso de procesos parlamentarios conmigo, estudiantes, y quienes conocen del trámite, que saben que estamos muy cerca de que se cierre cualquier posibilidad de modificar el texto en la versión que está en este momento. Entonces, la discusión es más que pertinente y necesaria porque la decisión está a las puertas del plenario. Fernando, te dejamos dar tu presentación de fondo y luego nos encontramos de nuevo para el intercambio de preguntas y respuestas. Recuerden, como nos mencionó Valeria, las vamos a estar leyendo de nuestro canal de YouTube y las atenderemos, por supuesto, con toda la consideración y relevancia del caso. Adelante, Fernando, y reiterarte el agradecimiento por participar en este espacio. No, muchas gracias. Más bien yo agradezco la invitación y en esta ocasión, pues es cierto, el tema es un tema pues, bastante importante y tiene varias aristas que ahora vamos a observar. Mi campo es el económico, así que me voy a concentrar un poco en eso, pero hay aspectos de la parte política y legal que evidentemente no podemos dejar de lado. Particularmente, yo creo que es importante, y traigo a colación la presentación que hice el año pasado cuando hablaba del tema del pacto social, tener en cuenta que esto no es un fenómeno aislado, o sea, la aprobación del tema de empleo público no debe verse como un tema particular para atender un problema y de momento, una solución que puede ser mala desde la perspectiva que queramos analizarla, sino que se está haciendo una serie de ajustes que van concatenados a un proceso más grande y que va de la mano, por ejemplo, con el tema del crédito con el Fondo Monetario Internacional, al que hoy se le dio dictamen en comisión de sendarios, ¿verdad? Y que, bueno, sigue su proceso. Ha sido el tema del crédito como el elemento que ha ido moviendo la agenda hacia adelante,
pero en realidad la agenda viene moviéndose más allá de eso, o sea, con otras cosas, con otras modificaciones, con cosas que no están en la asamblea. Inclusive yo sigo insistiendo y seguiré preocupado, por ejemplo, por el impacto de un decreto firmado en el mes de enero de este año, del cual pues ya en otra ocasión me habían dado la oportunidad de hablar acá en la universidad, pero que es parte de ese fenómeno, digamos, de política que hay detrás de eso. Por el momento, hablemos de empleo, y yo creo que podemos empezar a enlazar muchas de estas cosas precisamente con otros detalles que hemos estado viviendo. Si me permiten, entonces voy a compartirles la pantalla. Bien, vamos a ver, ¿por qué hubo necesidad de plantear una reforma en materia de empleo público? ¿Por qué tendríamos que estar hablando de este tema? Bueno, lo primero es que el problema con el empleo público en el caso de Costa Rica es que los sistemas de empleo que existen son dispersos. O sea, en todo lado hay un sistema que responde a reglas diferentes según el área en la que estemos hablando. Tienen características distintas, en muchos casos hasta incentivos distintos que pagan, digamos, porcentajes diferentes de salario como mecanismo de incentivo. Hay inclusive hasta salarios base diferentes. Esto era más evidente hace unos 10, 12 años. Se ha ido, digamos que de alguna manera homogeneizando, pero hasta en el propio gobierno central y en los ministerios habían salarios distintos. Yo recuerdo cuando yo entré a la función pública en el 2005, me tocó trabajar en el Ministerio de Economía, que de la gente del ministerio pues veía con recelo la posibilidad de trabajar, con recelo no, con ansiedad, la posibilidad de trabajar en otros ministerios porque los salarios base eran distintos. A pesar de que estamos hablando de que todos estábamos bajo la sombrilla del mismo servicio civil. Y eso ha originado que todas estas situaciones, digamos, que los sistemas sean dispersos, que respondan a reglas diferentes, que inclusive hayan habido salarios base distintos, que haya problemas de administración dentro del propio gobierno central, por ejemplo, y a nivel general, en algunos casos del sector público, porque en algunas instituciones inclusive coexisten distintos regímenes de empleo. Cuando yo estuve en el Ministerio de Hacienda, recuerdo que teníamos al menos 4 regímenes de empleo distintos, aunque no tendría mayor sentido que así fuera, pero lo era. La mayoría trabajábamos amparados al servicio civil y bajo las reglas del título primero. Pero había un cuerpo policial, que era la Policía de Control Fiscal, y que respondía al estatuto policial, y entonces tenían salarios definidos de una manera distinta, incentivos de una manera distinta y una serie de cosas que les daba un tratamiento distinto, que en este caso, digamos, podía estar de alguna manera justificado, pero también habían tribunales administrativos que no impartían justicia en un sentido práctico, sino que tomaban decisiones en esa medida, y por alguna razón desconocida tenían los incentivos que daba el Poder Judicial. Y después resulta que los médicos que trabajaban en el departamento médico del ministerio, pues tenían los incentivos de los médicos de la caja. Entonces, esa cosa era una pesadilla de administrar desde el punto de vista de recursos humanos y por supuesto tenía sus problemas. Lo otro es que los sistemas de empleo público, al menos en el gobierno central, y en general, bueno, podemos decir que en general en el sector público no han incluido ni han incorporado incentivos para la mejora a lo largo del tiempo. O sea, para el crecimiento profesional, la mejora en el conocimiento, la ampliación de esto, de las destrezas, de las capacidades de los funcionarios. O sea, podemos poner como una excepción las universidades por los sistemas de mérito que tienen, pero no existe esto de manera generalizada, digamos, sobre todo, insisto, a nivel del gobierno central, y eso, por supuesto, complica la actualización y mejora los conocimientos y capacidades de los funcionarios. En el gobierno central lo que hay es una cuestioncita pequeñita que se llama carrera profesional, y entonces la gente puede incorporar algunas cosas para poder ganarse un poquito más de salario. El porcentaje que se le reconoce es muy poco y creo que inclusive se redujo más con la reforma del 2018. Y entonces no había ningún incentivo para que la gente, por ejemplo, dijera, bueno, voy a ir a coger tal curso en la universidad o a prepararme en ese tema o a estudiar un segundo o tercer idioma, etc. Entonces,
no existe ese mecanismo que vaya mejorando el desempeño de los funcionarios y que vaya creando mejores condiciones de productividad a lo interno del sector público. Lo otro es que en los últimos años ha habido un crecimiento desproporcionado del rubro de incentivos con respecto al salario base, y esto sobre todo ha venido sucediendo con el tema de las anualidades, pero no fue culpa de ninguna reforma legal o de una decisión administrativa, sino que sucedió por una decisión judicial. En el 2007, la Sala Constitucional le dio curso a una acción que se presentó contra el tope de anualidades y dijo que en ese momento era de 30 años, que el ponerle un tope a las anualidades pues violentaba los derechos de los funcionarios, y de ahí en adelante dejó abierto ese tope, o sea, no lo eliminó, de forma tal que la gente que ya había cumplido 30 años de trabajar en el gobierno y en el sector público podía seguir haciendo exigible que se le pagaran anualidades. Y esto provocó dos fenómenos. Bueno, uno, que la masa de anualidades con respecto al pago total del salario fuese aumentando, se fue haciendo espacio. Y el otro tema es que creó un incentivo para que los funcionarios se quedaran. Sobre todo porque además muchos tenían salarios que estaban por encima del tope de la pensión que la caja otorgaba, y muchos de ellos eran cotizantes de la caja, y entonces lo que les provocaba pensionarse era una reducción de sus ingresos. Entonces decidían quedarse más tiempo, y hasta literalmente el cuerpo aguantase, para poder ir viendo cómo mejoraba su salario a lo largo del tiempo, y entonces de ahí se empezó a acumular este efecto durante el transcurso de los años. En algunas instituciones se volvió más problemático, en las universidades ha sido el caso, ¿verdad? Porque por el nivel que había de anualidades, pues la acumulación en el tiempo de este fenómeno pues, fue estrujando más el gasto en salarios, o fue creando unos problemas para poder financiar. Y bueno, lo otro es que tenemos un sistema extraño, ¿verdad? Donde hay un número exagerado de pluses que compensa unas bases salariales muy bajas. Y eso lo hace, insisto, de manera desorganizada. No se hace en función de que compense o que responda, digamos, a criterios de eficiencia, criterios de oportunidad, etc. Y ha servido un poco para justificar en el discurso público la necesidad de meter la mano en estos temas. Ustedes oyen muy a menudo hablar del tema de los pluses, del impacto que esto tiene, etcétera, en el gasto del gobierno, pero nadie habla de los salarios base. Y yo creo que pues hemos dejado ese elemento fundamental por fuera, y este tema del desorden de los salarios bases, los pluses, ha servido para justificar lo que se está haciendo ahora, sin necesidad de que entremos a ver todo el bosque, ¿verdad? O sea, estamos viendo una partecita de los árboles, pero no estamos haciendo un análisis de lo que está sucediendo en general. Muchos pluses compensan bases salariales muy bajas, y esto pasa tanto en las universidades como en otras instancias del sector público y en el propio gobierno central. Cuando uno retira los pluses, sobre todo los más importantes, en el caso del gobierno central, que es la dedicación exclusiva, y en otras instituciones las anualidades, los salarios se vienen al suelo. Y ahí inclusive quedan muy por debajo de los salarios comparables que se pueden encontrar en el sector privado. Pero bueno, eso no ha sido parte del discurso, y es un tema que debería pues llevarnos también a reflexionar sobre necesidades de reformar eso. Ahora, ¿por dónde debió haber empezado una reforma en este tema? Bueno, debimos haber tenido en materia de empleo público, habernos hecho una reforma, una pregunta fundamental, una pregunta básica. ¿Cuál debe ser la remuneración de un funcionario público? ¿Cuánto debe ganar una persona que trabaja para el sector público en estas actividades, haciendo estas funciones y con estas responsabilidades? No tenemos esa discusión. Nosotros nos fuimos al final de la fila de los temas a ver cuánto esto generaba como impacto en términos fiscales, y esa ha sido la justificante para las decisiones que se están tomando, y ahora les voy a explicar por qué. Pero no empezamos por la pregunta que teníamos que hacernos. Hablemos del salario como tal, del salario total. No es un tema de salario global o no, eso ya es una cuestión que viene ahora en función de la reforma propuesta, sino cuál debe ser el salario que una persona se gane. Eso ayudaría a evitar todas estas discusiones y el desorden que se ha armado con respecto a los pluses y los salarios bases y el tema de las anualidades en el tiempo o no, y si debo ganar tal cosa o no, y si tengo que ir a pedir que me reconozcan esto o lo otro.
Bueno, como no hemos empezado por ahí, tampoco nos hemos podido hacer la siguiente pregunta. ¿Es racional? ¿Cuál es la racionalidad y sentido práctico de un sistema cargado de pluses? Algunos de ellos sin sentido de actualidad. Y yo pongo el ejemplo de la dedicación exclusiva, tanto a nivel de universidades, de sector público, donde se aplique, como en el caso del gobierno central. ¿Por qué le tienen que pagar a alguien para no hacer otro trabajo? En realidad lo que deberíamos es pensar y volver a la primera pregunta es ¿cuánto debe ganar esa persona? Si esa persona hace trabajos incompatibles con sus actuales funciones, bueno, para eso existen otras prohibiciones de carácter legal y las sanciones correspondientes para poder hacerlo. Pero lo que hacemos con esto es que, uno, las personas tengan segundos trabajos que son informales, y dos, sujetamos a la gente a que una parte muy importante de su salario se convierta en un plus. ¿Por qué tiene que ser un plus y no la parte de su salario base o de su salario normal, de su salario total? O sea, ese tipo de preguntas nos las podemos hacer con varios de lo que llamamos pluses que deberían, insisto, ser parte de la lógica del salario total. Y bueno, no nos hemos respondido a eso. Lo que hicimos fue meterle un hachazo al salario, a la dedicación exclusiva, y digo un hachazo porque se le dio un recorte importante en la reforma del 2018 para buscar ahorros. O sea, vuelvo a lo que les decía hace un momento. O sea, nos fuimos, insisto, al final de la fila de los temas a ver cuánto significaba esto en ahorro, pero no nos estamos pensando si tiene sentido que las personas firmen un contrato anual de dedicación exclusiva o se amarren a una condición, además, que no aporta nada a la institución, que no puede hacer otras cosas. Para un académico, ¿cuál es el sentido, por ejemplo, de prohibirle tener otras actividades y poder dedicarse a hacer trabajos en otros lugares ahora que se pueden hacer remotamente? Creo que tiene poco valor eso como un elemento. Lo otro es que debería existir un régimen de carrera profesional a nivel general en el sector público. Por supuesto, ajustado a la realidad del quehacer público de cada área. Las universidades tienen el suyo y ese es importante mantenerlo a lo largo del tiempo. ¿Para qué? Para que este mecanismo se constituya en un incentivo al crecimiento profesional. Ahora no lo hay. Y esto debería llevarnos, es la existencia de ese régimen, a procurar el impulso a un mayor nivel de productividad, más conocimiento, mejor adaptación a nuevas tecnologías, más capacidad de entendimiento de problemas nuevos y de fenómenos nuevos. Y por supuesto, si tenemos un régimen de trabajo más productivo, vamos a hacer un uso más eficiente del recurso público. Nadie está pensando en hacer más eficiente el gasto público en salarios. Nadie está pensando en mejorar la productividad del empleo público. Lo que estamos pensando es en cuánto significan los ajustes que estamos haciendo. O sea, hay un concepto de eficiencia en el gasto que está detrás de todo esto, que está asociado únicamente al volumen del gasto y no los impactos que tiene. Porque en el fondo, y esto es una tesis que yo manejo, el interés es simplemente recortar y no ver cuál es el impacto de lo que se está haciendo en este momento a nivel del sector público. Y bueno, la reforma desgraciadamente que se está planteando de la ley marco de empleo público ha tenido una justificación eminentemente fiscalista. Estamos haciendo esto porque, insisto, esto es parte de un paquete más grande de medidas, esto es parte de lo que le ofrecimos al Fondo Monetario para poder cumplir con unas determinadas sendas de ajustes y resultados en materia fiscal, y que con eso entonces vamos a tener acceso a recursos. Que tengamos acceso a recursos baratos está genial, pero que eso nos amarre a una serie de reformas que no están mejorando la accionar del sector público, sino simplemente generan un ahorro, yo creo que eso nos pone en una posición muy compleja. Y esto, cuando uno lo ve a lo largo de la historia, uno dice, bueno, es que, ¿por qué estamos yéndonos a hablar de empleo como un elemento justificante de ajustes? Bueno, hay una cosa que sí es cierta, y es que a finales de la década tras anterior, bueno, acabamos de terminar la final de la década de los 2000, las remuneraciones habían crecido muy rápidamente. Y ahora vamos a ver el detalle del dato, y se fueron aumentando muy rápido y alcanzaron un pico más o menos hacia el año 2013 en términos del Producto Interno Bruto. Ese proceso empezó con un ajuste salarial a los profesionales del gobierno central. No eran más de 10,000 personas. Resulta que por aspectos relacionados con la normativa existente se tuvo que hacer extensivo a un grupo más grande de funcionarios
y ahí es entonces donde el gasto se disparó. Pero hay un elemento que no hemos medido apropiadamente y que tampoco nos está llevando entonces a incluir ese elemento ahorita en la discusión. Eso hubiera tenido un impacto relativamente corto en el tiempo, rápido, un incremento fuerte, pero que se hubiera solventado rápidamente, de no haber sido porque se sumó, y este ajuste salarial además se dio en el 2007, entre el 2007 y el 2008, pero de no haber sido porque esto se sumó a la decisión de la Sala Cuarta de eliminar el tope de anualidades. Entonces, mucha gente llegó y dijo, mire, yo tengo 36 años, necesito que me reconozca esto. Y lo hizo sobre la base de un salario más alto, un salario base más alto, entonces eso hizo que el brinco se diera fuerte, pero además se siguiera acumulando en el tiempo, porque la gente seguía cobrando anualidades y seguía acumulándolas a lo largo del tiempo. Este es un análisis que no se ha hecho, nadie ha ido a ver cuánto fue eso, qué impacto tuvo, cómo se solventa esa cosa y cómo puedo hacer para hacer un ajuste por ese lado. Entonces, ¿y qué ha pasado con este elemento? Porque si yo veo el comportamiento del gasto en remuneraciones del gobierno central, por ejemplo, luego de que se alcanzara un pico en el año 2013 del gasto en remuneraciones, la baja inflación que ha habido en los años siguientes y prácticamente el congelamiento de plazas a nivel de gobierno central, sumado además a ajustes más recientes que se hicieron sobre todo en el diciembre de 2018, han hecho que el gasto en remuneraciones empiece a perder importancia dentro del gasto total. Entonces, ahí no está el problema. El frío no está en las cobijas. ¿Por qué entonces seguimos con esas reformas? Veámoslo en términos gráficos. Vamos a ver si puedo poner aquí el cursor. Esto es la distribución por los rubros más importantes del gasto del gobierno entre el año 2006 y el año 2020. Esta de abajo es el gasto en remuneraciones. Y tomo el gobierno central porque todo lo que estamos haciendo tiene una justificación desde el punto de vista del gobierno central. O sea, el ajuste que está proponiendo el gobierno y para el cual ha presentado el proyecto de empleo público viene por ahí, no tiene ninguna otra justificante. En efecto, cuando se hizo un movimiento en salarios, vean por ejemplo el brinco que dio entre el 2008 y 2009, el gasto en salarios con respecto al PIB crece muy rápidamente, pasa de 5.3 a 6.4 y sigue creciendo. En el 2010 llegó a 6.9, 7.1 en el 2011, bueno, en el 2012 pues se contuvo un poco, pero volvió a crecer en el 2013 a un 7.3. Y ese fue el tope, el crecimiento, o sea, el tope del gasto en remuneraciones. De ahí en adelante, el gasto en remuneraciones, lo que ha venido disminuyendo, llegó a un 7% en el 2016, 6.7 en el 2017, el mismo porcentaje en el 2018, 6.6 en el 2019. Bueno, el año pasado brincó, pero aquí por un efecto estadístico, ¿verdad? Como el PIB cae, cuando hago la relación de gasto en salarios y gasto en remuneraciones con respecto al PIB y el denominador se me reduce, el porcentaje me crece. Pero es muy probable que este porcentaje de remuneraciones vuelva a crecer. Entonces, ¿qué es lo que ha estado aumentando el gasto del gobierno y qué es lo que ha estado empujando el déficit que nos ha provocado que entonces ahora estemos planteando ajustes y dentro de esos el ajuste en materia de empleo público? Bueno, las transferencias corrientes han venido creciendo y aquí es porque también a lo largo del tiempo se han venido consolidando y sucedió sobre todo en este movimiento entre el 2008 y el 2013, se han venido consolidando programas sociales que se fueron creando y para los cuales se les asignó recursos. Y bueno, desgraciadamente se asignaron recursos, pero no se hizo una reforma para poder financiarlos. Pero el otro elemento importante que quizás ha venido pesando más rápidamente en los últimos años es esta barrita amarilla, que es el gasto en intereses de la deuda del gobierno central. Vean que era un 2% en el 2012, igual que en el 2010, y bueno, ya ha venido subiendo de manera sostenida hasta llegar a ser un 4.7% el año pasado. O sea, más que se duplicó. Inclusive creció igualmente como crecieron las transferencias, pero durante un periodo de tiempo mucho más corto. Entonces, nos estamos concentrando en esto de abajo, cuando parte del tema está, bueno, cómo resolvemos este tema de las transferencias, pero además, cómo hacemos para que los intereses no crezcan más rápidamente. Si aquí en la barrita gris hay programas sociales, bueno, ¿cómo hago para financiarlos de manera apropiada? Esa debería ser la pregunta. Y era una cosa que nos planteamos el año pasado, precisamente, bueno, ¿cómo mejora el pacto social asignando los recursos de una manera que logre a través de la política fiscal resolver los problemas de la gente? Bueno,
No lo estoy logrando porque no estoy mejorando aquí la eficiencia en ejecución de esos recursos, pero además estoy viendo solo una parte de la historia, esta parte de abajo. Aquí lo que está sucediendo, por ejemplo, con la barra amarilla, no lo estoy viendo. Vean este otro gráfico, para entender un poco cómo han ido empujando o no el crecimiento de los salarios a lo largo del tiempo. Esta es la tasa de crecimiento interanual del gasto total, que es la línea azul, y la tasa de crecimiento interanual de las remuneraciones del gobierno central. Ese es un cálculo que yo hice mes a mes desde enero del 2010, trayéndolo a hoy, viendo el efecto de los 12 meses acumulados en ese mes contra los 12 meses previos. O sea, es un poco para ir viendo la tendencia en el tiempo. Vean que, bueno, la tendencia ha sido, digamos, en la línea naranjada, de ir disminuyendo. O sea, después de los picos alcanzados a finales de la primera década de este siglo y a inicios de la segunda, la tendencia es que el gasto en salarios vaya disminuyendo. Pero hay un dato interesante. En gran parte de este periodo, la tasa de crecimiento de las remuneraciones, con excepción de, digamos, del 2010 y de la parte del 2012, era menor que la tasa de crecimiento del gasto total. Quiere decir que otros gastos eran los que estaban aumentando más rápidamente y no el salario. ¿Ok? Entonces, cuando yo veo esto, yo digo, bueno, un momento, el gasto total, que es esa línea azul, crece más rápido que los salarios, sobre todo, bueno, en este periodo 2013 hasta el 2015, aquí hay un pico, digamos, donde se cambia, pero siguió así. De ahí en adelante, otra vez aquí en 2019 hay un momento de esa situación cambia y siguió así, inclusive en el 2020, aquí todavía más recientemente se cae porque, bueno, tanto aquí en el 2019 o a finales del 2018, principios del 2019, como en el 2021, ha habido una reducción del gasto porque hay menos inversión pública, entonces eso afecta el dato. Pero el resto del tiempo no son los salarios, no son las remuneraciones las que están empujando el gasto del gobierno central. ¿Por qué estoy poniendo eso ahorita como el elemento central de la reforma que estoy planteando? No tengo una justificación desde el punto de vista de los datos para decir que hoy por hoy es el tema de empleo público el que me está creando más problemas fiscales. Hubo un efecto, ciertamente aquí, y probablemente si viéramos esto hacia atrás se ve también, y lo hubo aquí. Pero más allá de eso, el resto de la década que acaba de terminar, los salarios han crecido menos que el gasto total, en algunos casos con diferencias importantes, como en este periodo o en este otro periodo. Entonces, ¿dónde está la justificación para hacer esa reforma? Desde el punto de vista del empleo público, no la hay. Y peor aún, cuando yo hago la reforma justificando la necesidad de revisar salarios en áreas con niveles de autonomía elevados, como la educación superior, el régimen municipal o la seguridad social, menos justificación tengo, porque, bueno, en el caso de las universidades, se supone que los recursos que se utilicen en salarios, que se utilicen en gastos, no pueden ser disminuidos, y cualquier ahorro en salarios no va a impactar el gasto del gobierno. Y en el caso del régimen municipal y la seguridad social, se financian con ingresos propios. Si bien reciben transferencias del gobierno, responden a aspectos muy específicos. El caso de las municipalidades es para inversión en infraestructura vial cantonal y con eso no se pagan salarios. Entonces, ¿qué hay detrás de todo esto? Y bueno, ahí es en donde, cuando uno analiza, empiezan a aparecer los problemas y las preguntas siguen surgiendo. Bueno, lo primero, y estos problemas, además, aclaro, hay algunos que son excluyentes, ¿verdad? O sea, se puede presentar uno u otro, pero veámoslos todos para irlo analizando. La reforma que se está proponiendo en el empleo público pretende ahorros muy elevados en plazos muy cortos. Mideplan ha hecho estimaciones de que esto pues, podría lograr ahorros de aproximadamente 1,7% del PIB. Bueno, 1,7% del PIB solo en el empleo público, donde la mitad vendría del sector público y la otra mitad del gobierno central. Eso es equivalente a una reforma tributaria, aquí y en cualquier parte de este planeta. Es más, si lo comparamos con el impacto de la reforma tributaria en 2018, en esa reforma se esperaba un efecto de 1,3% del PIB aproximadamente. O sea, quiere decir que esto que están haciendo en empleo es más grande que eso. Claro, es de tal tamaño que no va a dejar de tener efectos, pero además tiene un aspecto muy importante. En una reforma tributaria, por ejemplo, la que yo hice en el 2018, yo pongo a pagar un poco más de impuestos a un grupo muy grande de gente. Mucha gente, muchos estamos pagando más impuestos, por ejemplo, por servicios.
pero son todos los consumidores de esos bienes o servicios que les tocaba pagar un poco más los que están haciendo el aporte en este caso. Igual aquellos que están contribuyendo con una parte mayor de su salario o los que están pagando rentas de capital, etcétera. O sea, la reforma, que es inclusive más pequeña que esta que se pretende hacer en empleo, está diluida en una cantidad de gente más grande. Esta de empleo se va a aplicar a un grupo más pequeño de personas, prácticamente todos los funcionarios públicos. Entonces, claro, el peso, el impacto que este ajuste tan fuerte se va a hacer en ese grupo, en el bolsillo de cada uno, es un impacto muy fuerte. Y ese impacto va a tener efectos macroeconómicos adversos. ¿Por qué? Porque para esas personas se va a reducir la capacidad de consumo, el gasto o los ingresos que tengan disponibles para gastar. Súmele a eso que los salarios van a pasar congelados 12 años, teniendo la aplicación de la regla, al menos 12 años, que eso es lo que se prevé. Bueno, puede ser tal vez un 10, pero igual sigue siendo un montón de tiempo. Los ingresos de los funcionarios públicos van a verse disminuidos entre un 25 y un 40% dependiendo de los niveles de inflación que tengamos. A mayores niveles de inflación, más la reducción real del salario de las personas. Así que bueno, crucemos dedos para que no tengamos problemas inflacionarios en los próximos años, porque si no, vamos a tener una menor capacidad y poder adquisitivo acumulado en el tiempo. Pero además este ajuste, esta caída es muy fuerte. O sea, estoy hablándole que lo que ustedes pueden gastar hoy con 1 millón de colones, les alcanzaría dentro de 10 años para gastar con lo que hoy podrían hacer con 700,000 colones apenas. ¿Ok? O sea, esa es la pérdida de su capacidad. O sea, es como si tuvieran 300,000 colones, para poner un ejemplo, menos de su salario en la actualidad, y eso es un golpe muy fuerte. Pero entonces a eso súmenle que estos ajustes que se están pretendiendo hacer también vienen a ponerse a la par de estos otros. Bueno, todo ese efecto de ajuste va a ir sobre la masa salarial. Como no existe una compensación en términos de política para incrementar los salarios en el sector privado, si yo agarro un grupo de personas y les quito ingresos, esas personas van a consumir menos. Fue una de las cuestiones que pasó el año anterior. Hay un grupo de personas que perdió muy grande, que perdió su trabajo, y esas personas al disminuir sus ingresos tuvieron que consumir menos. Y eso sumó a la caída en la actividad económica en general, particularmente en el consumo. Se ve en el sector comercial inclusive. Entonces, bueno, esto va a suceder también con esta reforma. Y va a tener impactos muy enfocados, porque además, recordemos que esos profesionales que trabajan en el sector público, trabajamos en el sector público, somos el 52% de los profesionales del país. Y ese grupo de profesionales que podemos decir que suma lo que llamamos clase media, consume un conjunto de bienes y servicios que probablemente la gente de menores ingresos no tiene capacidad para consumir. Entonces, los que proveen esos bienes y servicios son los que van a verse más impactados en términos negativos de la caída en el consumo de estas personas. Ese análisis macroeconómico, que es básico hacerlo, que debía haber sido básico hacerlo, no está en ningún lado presentado en la propuesta, no se ha planteado en las discusiones en la Asamblea, ni tan siquiera ha sido un tema que se ha puesto sobre la mesa para decir, mire, tengo esa inquietud de cuál es el impacto que pueda suceder con esto y qué efectos puede tener. No es una cuestión que se está discutiendo, se está haciendo simplemente avanzar el ajuste tal y como se ha venido planteando. El otro problema es que, bueno, no crea un régimen de carrera profesional que impulse capacidades laborales y profesionales, tal como hablamos ahora que deberíamos tener y que todavía no tenemos. Por ejemplo, en el caso de las anualidades, o sea, las anualidades simplemente se están eliminando o se están reduciendo. Cuando yo adquiero la anualidad por desempeño, pero mi anualidad es un valor muy pequeño, yo no tengo ningún incentivo real a mejorar en el tiempo. O sea, ¿cuál es mi incentivo a tener un desempeño del 90% más? Si me quedo por ahí haciendo lo que necesito sin caer en una nota mala, pues sigo teniendo mi empleo, pero no tengo un incentivo para mejorar. Bueno, ese es un elemento que se puede ir acumulando en el tiempo y que se puede extender si no creo ese mecanismo para poder premiar al que se desempeña mejor o para poder premiar al que va acumulando conocimientos, al que va mejorando en términos profesionales o crece en materia profesional. Y perdemos entonces, por lo tanto, una oportunidad de crear un buen mecanismo de mejora del desempeño y de aumento de productividad y eficiencia.
Los salarios del sector público hoy, que no son malos, aún así en muchos casos para actividades específicas se quedan por debajo de los que se pagan para esas mismas actividades en el sector privado. Nos hemos quedado, o algunos se habrán quedado con en la cabeza con la idea de que en el sector público se pagan salarios más altos. No es cierto si yo comparo, si hago comparaciones entre actividades o labores iguales. Puede ser que la diferencia sea muy poca, sigue siendo a favor del sector público, puede ser que sean iguales, o puede ser que en el sector privado se gane más. Y entonces hay sitios, áreas, actividades, donde ese nivel de competencia puede provocar que haya un retiro, o sea, una salida, una rotación fuerte de personal porque se van del sector público al sector privado. Y sin la capacidad para reconocer eso, porque además se ha querido dar a entender que solo aquellas actividades que están en competencia les pasa eso, lo cual no es cierto. Entonces, para el resto, esos problemas se pueden seguir acumulando. Les pongo un ejemplo que conozco. Los funcionarios que trabajan en el Ministerio de Hacienda, por ejemplo, que se manejan en temas tributarios, conocen muchísimo de legislación, de procedimiento, de fiscalización, de mecanismos de auditoría. Esa gente vale millones para una empresa auditora o una empresa asesora en materia de impuestos. Y literalmente se los pagan cuando se los llevan. Entonces, claro, cuesta mucho sostenerlo. ¿Cómo hacemos para sostener a esta gente en el sector público? O un profesional digamos, en materia de salud, que esté trabajando en la academia, por ejemplo, en este momento, ahora con la presión tan grande que hay en estos temas. ¿Cuánto vale para un hospital privado tener un profesional, por ejemplo, que se haya formado en biología o que sepa de epidemiología? O sea, estas cuestiones no las valoramos de manera apropiada. No entendemos que el concepto de competencia es un concepto más amplio que el solo estar en una actividad donde hay otros participantes de la misma, y que la competencia se da a nivel laboral y no siempre entre instituciones. Lo otro es que, bueno, estamos en un contexto de avance tecnológico constante, la aplicación de nuevas tecnologías, automatización, creación constante de nuevo conocimiento. Hasta hace unos años se decía que el conocimiento acumulado, por ejemplo, del mundo se duplicaba cada 5 años. No sé cómo ha cambiado eso, pero lo cierto es que se sigue acumulando conocimiento y seguimos enfrentando además problemas nuevos que requieren pues seguir explorando a través de la ciencia. Y bueno, ¿cómo hago para llevar esa necesidad de actualización y de modernización y de mejora a los sistemas de empleo público? Bueno, no existen, no hay mecanismos que promuevan el estímulo a la formación profesional. El proyecto no tiene esas cosas, más bien sanciona los salarios, y eso crea, por otro lado, desestímulos. Las estimaciones presentadas a través del proyecto que ha hecho Mideplan, pues tienen muchos problemas. No existe en este momento una definición de cuál es el salario global, cuál es el salario global que le van a pagar, por ejemplo, a un abogado que trabaja en una universidad pública, ya sea en un área administrativa o en la Facultad de Derecho, por ejemplo. ¿Cómo se van a aplicar esos salarios cuando se tienen responsabilidades y tareas distintas? Los profesionales no hacen las mismas actividades en todos los casos, no tienen las mismas tareas, no tienen las mismas responsabilidades, y no, por lo tanto, aunque sean profesionales iguales en las mismas actividades, no pueden tener el mismo salario. Yo creo que aquí hemos creado una aberración en el manejo del recurso humano, al entender que un abogado gana lo mismo en todo lado, que un economista gana lo mismo en todo lado, o un politólogo gana lo mismo en todo lado, y eso no es así. Hay números que se hicieron que pueden ser exagerados. O sea, si los números son ciertos, nos quedamos con el problema que planteamos en el número 1, pero cuando uno ve los números, uno dice, pucha, es posible que yo logre una reforma de 1,7% del PIB en apenas 2 años, porque se prevé que ya hay ahorros para el 2022. Bueno, cuando uno analiza los supuestos, hay supuestos que no necesariamente se ajustan a la realidad. Y hay mucha información faltante, o sea, de cuál es la base del salario que se partió, qué es lo que se está previendo como ahorro principal, porque hay un efecto tan marcado en plazos tan cortos, porque se prevé que esto cambie en el tiempo, etc. O sea, entonces, yo creo que ahí todavía hay muchas cosas que nos hace falta saber de esto para poder entender, o
que no necesariamente van a suceder y eso cambia todo el panorama. Por ejemplo, en el caso de las universidades, el ahorro que se ha presentado es ficticio, lo hemos dicho en varias ocasiones, porque apegados a lo que dice el artículo 85 de la Constitución, yo lo que puedo hacer con los recursos de la universidad, lo que no puedo hacer es reducirlos. Entonces, si me encuentro un ahorro, yo no puedo llegar y decirle a las universidades, mire, usted se está ahorrando esto, entonces yo ya no se lo voy a dar más. Entonces, eso que se prevé como un ahorro, inclusive desde inicio, desde plazos muy cortos, no es un ahorro. ¿Y cuáles son, digamos, otros ahorros similares que se pueden dar que tienen estos problemas? Y evidentemente ahí hay una pista de que las estimaciones podrían estar dándonos información que no se corresponde con la realidad. Lo otro es que la implementación de la reforma es incierta. Cuando uno ve, por ejemplo, las funciones que están volcando sobre el Servicio Civil y sobre el Ministerio de Planificación, que hoy no tienen, implican que van a tener que empezar a incorporar esas potestades, esas funciones, esas responsabilidades a lo largo del tiempo. Entonces, ¿qué necesita para poder hacer eso? Bueno, tanto la Dirección General de Servicio Civil como el plan necesitan recursos adicionales, incrementar los recursos humanos, técnicos, administrativos con los que cuentan ahora, y eso implica aumentar su gasto. Pero esto no es posible porque, bueno, necesitaría reducir el gasto, que además es imposible en el caso de la Dirección de Servicio Civil, porque sería dejar funciones de hoy para cumplir otras funciones más grandes mañana, lo cual, pues, insisto, no tiene sentido. O entonces van a quedar atados a la regla fiscal, que es lo que limita el crecimiento del gasto en este momento. La ley no dispone una dispensa de la aplicación de la regla fiscal ni para el Servicio Civil ni para mi plan. Entonces, les estamos dando funciones y creando obligaciones que no van a poder cumplir. Cualquiera diría, bueno, si no las cumplen, ¿cuál es el problema? El problema es que vamos a estar sujetos a un marco legal restrictivo, limitante, que no respeta autonomías y división de poderes, como han dicho los abogados, sin que se pueda ejecutar. Entonces, imagínense que alguien llegue y me diga, mire, para poder crear una plaza en una universidad, tenemos que ir a preguntarle al Servicio Civil cómo se hace eso y cómo se remunera. Y el Servicio Civil levantarse de manos y decir, no tengo plata para hacer eso, entonces va a tener que quedarse usted con una plaza congelada o sin llenar hasta que yo pues, pueda conseguir plata para hacer eso, o adivine cómo se hacen esas cosas, o investigue cómo puedo hacer para, en este caso en particular, hacer esa autorización. Entonces yo creo que corremos el riesgo de quedar en el peor de los mundos, con una mala ley que va a estar vigente, con todos los problemas que podría tener arrastrándose, y sin la capacidad de responder, y además con la necesidad de hacer ajuste por otras vías. Porque, ojo, si esta propuesta no responde en términos de ajuste con lo que se espera, el próximo año tendremos que volver a plantear otros ajustes. Y yo creo que a la gente no podemos estarla metiendo en este proceso interminable. Lo ideal hubiera sido que nos sentáramos del año pasado a hacer una serie de ajustes de una vez por todas, por lo menos por un tiempo. Las reformas fiscales siempre requieren revisarse continuamente. Pero además ahora no sabemos si esto nos va a servir, no sé si se va a aplicar, no sabemos qué impactos van a tener y no sabemos además si esto va a poder rendir lo que se está esperando y si no va a implicar ajustes posteriores en el futuro. Y ya para ir cerrando esta parte, ¿qué recomendaciones haría yo? Bueno, yo creo que es importante, o debería ser importante, si esta propuesta no logra pasar por el filtro de constitucionalidad o se cae, es importante retomarla, pero partiendo de la búsqueda de objetivos como eficiencia, mejora en la productividad y rendición de cuentas de los funcionarios públicos. O sea, busquemos mejorar el empleo público, no meramente lograr ahorros de corto plazo. No, busquemos ser más eficientes, busquemos mejorar el desempeño de los funcionarios públicos. Ese debería ser el objetivo primordial. Creo que necesitamos en materia salarial poner en el centro de la discusión el concepto de salario total. ¿Cuál es la remuneración que debe tener un funcionario público? ¿En qué circunstancias debe darse esa remuneración? ¿Cómo se diferencia esa remuneración en diferentes actividades y responsabilidades según las áreas en que se desempeña? Eso es lo que tenemos que hablar en materia salarial. Necesitamos crear regímenes de mérito y extenderlos que promuevan la mejora continua de los funcionarios públicos.
reconocer que eso existe y no taparlo o eliminarlo. No, dejemos que la gente crezca profesionalmente. Si alguien ha mejorado en su desempeño, si alguien ha mejorado en sus conocimientos, si alguien ha mejorado sus capacidades, reconozcámoselos. ¿Por qué no vamos a permitir que la gente crezca, incluyendo dentro de eso permitirle obtener una mejor remuneración en función de eso? No simplemente por el tiempo que está ahí. Yo en anualidad pura particularmente no creo. Pero si quiere crecer, si está dispuesto a hacerlo, si invierte tiempo y capacidades propias para eso, pues ¿por qué no se lo vamos a reconocer? Y lo otro es una cosa muy importante. Yo creo que estamos arriesgándonos a tener un impacto macroeconómico fuerte aplicando medidas que no son paulatinas, o sea, que son de cortísimo plazo. Y claro, al ver esas medidas ahorita, uno lo que supone es que, bueno, si las aplico tal y como están planteadas, voy a tener efectos adversos si las estimaciones son como se han dicho. Y si las estimaciones no son como se han dicho, podría correr el riesgo, como les decía ahora, de encontrarme con una reforma mala con efectos insuficientes. Entonces, es mejor tener esto bien planificado y pensar que el ajuste hay que hacerlo a lo largo del tiempo. No es el tema de remuneraciones el dolor de cabeza en materia fiscal en este momento. Y tenemos la oportunidad además de discutir otras cosas. En el mundo, a raíz de la situación de crisis, no hay entidades que estén hablando de recortes de gasto. Hay entidades que están hablando de mejorar los ingresos a través del cobro de impuestos a las expresiones de riqueza, y se está hablando además de crear un impuesto mínimo global a empresas internacionales o multinacionales para poder elevar los ingresos en general de todos los países. La preocupación viene desde los países desarrollados, pero esto también tendría un impacto a nivel de países en vías de desarrollo. Esa es la discusión que tenemos que hacer, y por supuesto tenemos además la posibilidad de ver cómo hacemos para obtener ingresos gravando los males, en este caso los males ambientales, o sea, haciendo o impulsando una reforma fiscal verde. Y bueno, yo me quedo por acá y a disposición de ustedes para las consultas que haya. Muchas gracias. Muchísimas gracias, don Fernando, por esta presentación tan abarcadora. Realmente lo explicó de inicio a fin cuáles son las implicaciones tan importantes de la discusión de este proyecto de ley, además de una forma muy clara. A partir de este momento me voy a permitir comenzar con las preguntas que hemos recabado a través de los comentarios recibidos por redes sociales. Y hay una pregunta que por supuesto nos atañe como universidades públicas y que me gustaría que usted abordara un poquito más y que profundizáramos, que es cuáles son algunos de los efectos esperados que tiene este proyecto de ley, particularmente sobre el régimen municipal y sobre las universidades públicas, porque se ha dado toda esta discusión a nivel de, bueno, opinión pública, de medios de comunicación y por supuesto a nivel de las fracciones legislativas, que va a tener repercusiones muy particulares sobre municipalidades y sobre las universidades. Entonces, ¿cuál es su opinión al respecto, don Fernando? Sí, vamos a ver. Si la preocupación desde siempre ha sido cómo mejoramos el desempeño fiscal del país, y eso pasa por las finanzas del gobierno, no sé qué hacemos nosotros metidos en esta discusión. Sinceramente les digo, ni las municipalidades, ni la caja. ¿Por qué? Porque, bueno, lo que explicaba ahora, si hubiese, el problema ahorita con la aplicación del empleo público es más bien la incertidumbre que está generando, ¿verdad? Pero si hubiese un ahorro, no sabemos cómo va a ser porque no sabemos cuál es el salario global que va a obtener un académico, un administrativo en una universidad pública, no lo conocemos. O sea, ni con qué se va a globalizar, si con un salario del gobierno central, con otras entidades o de otras universidades y esas implicaciones que tiene. O sea, hay un vacío tan grande que lo que tenemos que hacer es irnos a ver la información que las autoridades nos están ofreciendo. Y lo que mi plan ha dicho es, bueno, hay un ahorro en las universidades del 0,07% del PIB. Ok, pero eso es un ahorro que haríamos nosotros, universidades a lo interno. O sea, si estamos recibiendo más o menos 1,40 y pico por ciento del PIB, 1,4% del PIB, quiere decir que ese 0,07 lo distribuiríamos en otros gastos a lo interno, si es que existe, ¿verdad? Porque además no sabemos bien cómo se calculó eso. Entonces, cuando nosotros vemos, digamos, el problema legal o el político de estas reformas y lo comparamos a la par con las posibles consecuencias desde el punto de vista económico, los ahorros,
al final uno dice, bueno, ¿por qué nos estamos metiendo en un embrollo que afecta tanto, lo que tendría el potencial de afectar tanto la autonomía universitaria y genera tanta resquemor y preocupación entre los funcionarios, por ejemplo, universitarios, si el ahorro es mínimo e inclusive puede ser que el gobierno nunca lo vea? Ahí es en donde me surgen otras preocupaciones, ¿verdad? La intencionalidad que hay detrás de esto. Y la principal que me aparece, bueno, no sé si es que quieren poner un tope a los mejores salarios en el sector público para que el sector privado pueda quedarse más por debajo de eso. O sea, si nosotros estamos aquí, para que el sector privado pueda contratar gente, tiene que estar cerca. Pero si nosotros estamos aquí, el sector privado se puede quedar por debajo. Y entonces, claro, esa podría ser la justificación que nadie dice, nadie habla y que tendría un impacto político y económico importante. Cuando mira uno las municipalidades, todavía peor, porque es más complejo el tema porque las municipalidades tienen ingresos propios. Yo siempre consideré que inclusive no tenía sentido extender la regla fiscal a las municipalidades porque no estamos generando ningún ahorro al gobierno central. Entonces, en realidad, no veo ninguna justificación de carácter fiscal importante para que tanto universidades como municipalidades estén ahí metidas, y tampoco con la caja. Muchas gracias, profesor Fernando, por estas aclaraciones. Creo que es sustantivo porque nos retrata una discusión muy a ciegas, ¿verdad? Y eso, creo que en eso su presentación es muy vasta y muy clara. Y también nos habla de cuáles son los actores que se ponen al frente en la agenda pública para efectos de desviar la atención sobre los temas de fondo que no se están discutiendo. Queremos mandar un saludo que también nos está viendo por acá de Yanira Sequeira, al director de nuestra Escuela de Ciencias Políticas, Gerardo Hernández, que le mando un saludo y un agradecimiento por haber participado, y al canal My Political Views, que es anónimo, pero que nos ha estado comentando y consultando, así que les agradecemos muchísimo su sintonía. Para finalizar, profesor, tal vez una valoración más de las aclaraciones que usted hacía al inicio, ¿verdad? Sabemos que esta reforma de la Ley de Empleo Público en la narrativa oficial viene conectada con una serie de reformas de otros temas. Recordemos que la reforma fiscal, la Ley 9635, incluyó todo un capítulo de empleo público y se han estado aprobando una serie de disposiciones en torno a los presupuestos y otras leyes que cada vez que yo, al menos desde mi perspectiva, escucho más análisis sobre la ley de empleo público, cada vez la veo más desconectada de esta agenda hacia la llamada sostenibilidad fiscal. Sus valoraciones sobre cómo esta ley, que resulta que es donde en este momento está el centro de la discusión, se conecta con este resto de la agenda que está planteada en una lógica donde el empleo público es el caballo de batalla, es el primero al orden, ¿verdad? Al que va a poner un orden, y que viendo estos análisis que usted nos aporta, más bien parece estar completamente aislado del objetivo final, ¿verdad? Que tiene que ver con la sostenibilidad. No sé si me voy a entender, y si no, con mucho gusto reelaboramos. Sí, vamos a ver si logro articularlo bien. Hay que tener en cuenta que en el proceso histórico de presentación de reformas, y digamos que exceptuando el gobierno de Oscar Arias, donde algunas se presentaron, pero no se discutieron en asamblea, cuando se presenta la reforma fiscal del gobierno Laura Chinchilla en enero del 2011, nadie llegó a cuestionar a Laura Chinchilla porque solo estaba haciendo una reforma tributaria. Inclusive aumentaba el impuesto de valor agregado a un 14%, si no me equivoco, metió impuestos a zonas francas, y bueno, se dio toda una discusión sobre eso, pero nadie dijo, oiga, usted no está metiendo gasto, ni está haciendo una reforma en gasto. En algún momento se habló de empleo público, entiendo que se elaboró una propuesta que nunca hicieron pública o nunca presentaron y se quedó ahí. Cuando llega a la presidencia Luis Guillermo Solís, el discurso cambia. Y ahora sí, quiere impuestos, quiero ver qué va a hacer en gasto. Y entonces empieza la discusión a volverse más restrictiva. O sea, ya no queremos impuestos, aunque en realidad no hemos hecho ninguna reforma. Ahora queremos reducción de gasto, o queremos que atienda el gasto. Y entonces se les dijo a los diputados, bueno, vamos a hacer un mix
y ahora les presento impuestos y un poquito gasto. Y cuando entra este gobierno, les dicen, bueno, está bien, haga la reforma de impuestos, muy disminuida, pero hicieron exigible más medidas en gasto que la entonces ministra de Hacienda atendió, y ahí es donde se empiezan a tomar las primeras medidas en materia salarial. Pero ahora, a raíz de esta crisis, agarran al gobierno y lo toman del cuello y le dicen, impuestos no, gasto. Cuando el mundo estaba moviéndose por otro lado, ¿verdad? Mientras, por ejemplo, el secretario general de la OCDE le decía a los países, no, gasten, vayan, gasten, necesitamos sacar esta economía del punto muerto en el que la está dejando la pandemia. Aquí los grupos sociales, y los grupos, cuando digo grupos sociales, pero particularmente empresariales, y ciertos partidos políticos le dijeron al gobierno, impuestos no. Porque la reforma que se había presentado en septiembre del año pasado, la propuesta, no fue una reforma, la propuesta que se hizo, que era para parte del acuerdo con el fondo, sí incluía otros impuestos. Y aunque a muchos no les gustó, pero tenía más temas tributarios que de gasto. Entonces, como se presentó esa condición, yo creo que ahí el tema de empleo público se convierte en un elemento completamente distinto. Pasa de ser un elemento más de la reforma a ser el centro del proceso de ajuste. Y ahí es donde se le dice al Fondo Monetario, bueno, miren, vamos a tener este acuerdo, pero además voy a hacer esto, voy a hacer esta reforma y esta reforma se va a convertir en mi bandera, porque ahora mi bandera es el recorte de gasto. Y a la par de esa reforma, y sigo poniendo con luces rojas este tema como una alerta, se firma el decreto 42798. Entonces lo que tenemos es un escenario muy restrictivo donde el gobierno no quiso levantar la aplicación de la regla fiscal, aunque pudo haberlo hecho el año pasado en razón de la crisis. Tenían la ley habla de dos justificantes y las dos se aplicaron el año pasado, una recesión, una caída en la producción y una situación de emergencia que generase un gasto de más del 0,3% del PIB. No lo quiso hacer, fue muy restrictivo en el gasto del 2020 y ahora lo va a hacer más porque quiere reducir más salarios, quiere congelar las transferencias y quiere ajustar por ese lado. Entonces, este es el centro del ajuste. Ha presentado otras medidas, el impuesto a las loterías, que es el mínimo, el impacto, el impuesto al salario escolar, un poco para atender digamos, el reclamo sobre las diferencias salariales en el sector público con respecto al privado y el hecho que hay un fallo en la sala que finalmente le dijo, si usted elimina el salario escolar, tiene que terminar de reconocerlo en el salario ordinario. Entonces, y la reforma de renta global, que además es un aspecto que no va a generar ningún impacto en el corto plazo y que además tiene sus problemas de técnica y de aplicación que pueden ser muy graves. De ahí entonces ahora surge este tema de empleo y se complica porque en realidad el empleo público, debió haber estado aprobado ya, ha consumido, como decía yo en otro ámbito, hoy mismo ha consumido una cantidad exagerada de tiempo y restó espacio para otras agendas y todavía a estas alturas no está aprobado. Entonces, y queda por ver qué va a suceder. A mí me preocupa que se haya apostado tanto a esto y que esto simplemente se caiga sin que el gobierno tenga la capacidad de plantear una alternativa, porque la alternativa, insisto, puede ser, bueno, lo que está haciendo el mundo, impuestos a la riqueza, mejorar cerrar brechas en materia de ilusión fiscal de empresas grandes y los gravámenes ambientales o el financiamiento, por ejemplo, del Banco Central, que lo están usando muchos países. Pero aquí estamos casados con el tema de gasto y particularmente con el tema de empleo, y ese es quizás el corazón de la reforma. Si esto se cae, se le cae al gobierno el proceso completo. Muchas gracias. Efectivamente, por ahí van las consultas. En tanto, no tenemos que olvidar que esto sigue siendo una bandera dentro de una lista grande y amplia de propuestas de reforma que vienen a afectar otros elementos, ¿verdad? Tanto desde el gasto como desde los ingresos, pero principalmente desde el gasto. Tenemos acá una pregunta del público. Dice, muy relacionada con algunos de los elementos que ya venías planteando, pero que creo que es interesante profundizar. Consideramos que es importante profundizar, que dice, atenta a la pretendida estandarización
atenta la pretendida estandarización contra la necesaria especialización, diversidad y flexibilidad para adaptarse a condiciones cambiantes que deberían tener los entes públicos para ser más eficaces. ¿Tu criterio, Fernando? Sí, vamos a ver, yo vuelvo a lo mismo, o sea, un abogado o abogada que está sentada en el Ministerio de Hacienda no hace lo mismo que un abogado o abogada que está sentada en la Universidad de Costa Rica o que está sentado o sentada en una empresa pública. O sea, yo no puedo suponer que todas las profesiones hacen las mismas labores. Eso es como si pretendiera que estoy hablando de actividades no calificadas, donde de actividades no calificadas, una tarea es igual en todos casos. Si yo necesito envasar un producto agrícola, por ejemplo, lo tengo que meter en un envase, el proceso es el mismo y usaré probablemente una máquina muy parecida, pero esto no son actividades no calificadas. Estamos hablando de profesionales que desempeñan tareas y que, insisto, tienen responsabilidades, tienen tareas y tienen actividades distintas en cada caso. Entonces yo creo que eso no podemos remunerarlo de la misma manera. O sea, hay un principio de unificación, de homogenización, que es irreal desde el punto de vista de la gestión y que yo creo que va a terminar afectando el desempeño del sector público en lugar de mejorarlo. Muchas gracias. Valeria, adelante con lo que seguimos. Sí, vamos a abordar ya la última pregunta que tenemos para don Fernando, que es justamente del director de la escuela, el profesor Gerardo Hernández, que quiere saber cuál es su opinión sobre las 8 familias que pretende clasificar en todas y todos los trabajadores públicos, las familias salariales. Vamos a ver, vuelvo a lo mismo, o sea, yo podría tener grupos grandes en materia de gestión de empleo público, que tengan, digamos, cierta racionalidad o criterios que se manejen en común, sin pensar que yo puedo homogeneizar eso, ¿ok? Vamos a ver, no puedo suponer que, como lo decía ahorita, que una persona que desempeña una actividad la misma o tiene la misma responsabilidad que otra que desempeña otra actividad en otro lugar. Eso se intentó hacer, pero podría provocar que entonces esté sumando cosas que no son sumables, digamos, o que esté tratando de poner en el mismo nivel cosas que no deberían estar en el mismo nivel en términos de responsabilidad. Entonces yo lo que tengo que ver, o lo que debería ver, es cómo o qué hace esa persona, qué responsabilidades tiene y cuál debería ser el salario. Es más, podría hasta pensar en si comparo ese salario con el sector privado, cuál es la diferencia entre una actividad y otra. Pero vuelvo a lo mismo, o sea, aunque se haga eso, me parece que si no existe un incentivo para que la forma en la que la gente se remunera en el tiempo no permita que haya crecimiento profesional, personal, en materia laboral, lo que estamos haciendo es sumiendo al sector público en la modorra, porque en realidad entonces que yo me siento en mi silla, hago mis funciones, el día de mañana el mundo puede estar de cabeza, puede haberse revolucionado las formas de hacer las cosas, pero yo no tengo ningún incentivo para poder aprender nada nuevo ni cambiar. Y eso no es bueno, eso es malo. Ahí es cuando pongo por delante el tema fiscal antes que la eficiencia, pretendiendo que el ahorro es una eficiencia y el ahorro puede no ser eficiencia. Entonces, yo creo que ahí tenemos que cambiar de mentalidad detrás de la ley para poder ver otras cosas que tienen como implicación. Muchísimas gracias, don Fernando, por habernos acompañado en esta noche de estreno de la segunda temporada de Ventanas a la Política Nacional. Como siempre, lo estaremos invitando luego en próximas ediciones porque este es un tema que da para muchísimo análisis. Entonces, agradecerle nuevamente que haya aceptado nuestra invitación y también aprovecho para darles algunos anuncios que son sumamente importantes para nuestro programa. El primero es que de hoy en 8 estaremos con el programa de análisis de coyuntura de inicio del año electoral, tendencias y trayectorias, específicamente analizando el tema del 1 de mayo y el discurso de rendición de cuentas del presidente de la República, donde tendremos a la compañera Eugenia como invitada y también al profesor Rotzai Rosales del OPNA de la Escuela de Ciencias Políticas. Y por supuesto agradecerle a la unidad de producción y comunicación
por retomar este esfuerzo tan importante, además a la compañera Carol Ríos, quien es nuestra comunicadora, y al compañero Eric Mora, informático, que hacen posible esta transmisión. Muchísimas gracias, don Fernando, Eugenia, compañeros, buenas noches, nos vemos la próxima. Muchas gracias. Gracias, Saludos. buenas noches. Hasta luego, buenas noches.